Bueno, familia, Dios les bendiga mucho. Vamos entonces a lo que nos trae al día de hoy, a la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo y obviamente nos habla al corazón, que es lo más importante, ¿no? Ahí decía el título que ustedes pudieron ver, mandaba, ¿no? Imitando a Dios. Imitando a Dios, que quizás es un título un poco ahí. ¿Qué querrá decir con esto? Obviamente viene de la palabra de Dios, ¿sí? Les invito a todos a ir a Efesios 5, es el pasaje central del día de hoy. Algunos otros me iré moviendo igual, algunos otros versículos va a haber en el día, pero creo que este Efesios 5 es más o menos lo que resume todo y de donde toma título el tema de hoy, ¿no? Imitar a Dios, obviamente la palabra imitar, que es importante, que es, no es una palabra más, es una palabra que al diario lo hacemos, ¿no? Por lo general los seres humanos imitamos conductas, formas de vestir, inclusive formas de hablar, formas de hacer y hábitos de aquellas cosas que nos agradan, ¿sí? Por cuanto algo te agrada, es normal que vos tiendas a imitar, aunque sea inconscientemente, formas de hablar, formas de expresarse, después hay otras cosas más como actitudes y demás. Pero fíjate que cuando un niño o un adolescente está en el liceo, ¿no? En la secundaria, en la facultad, o va desarrollando su personalidad, es muy normal que empiece a imitar a aquellos que son más grandes, ¿sí? Si vamos al ejemplo quizás más básico, el bebé aprende más imitando a los padres, imitando a lo que ve, ¿sí? Que en realidad que lo que le puedas decir. Yo tengo una hija de casi 3 años, pero así todo, por más que ahora entiende mucho más, habla mucho más, así todo ella lo que te mira hacer es lo que le va a quedar grabado, ¿no? Y es lo que más fácil es el aprendizaje cuando realmente podemos ver para imitar algo. Imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. A ejemplo o semejanza de otra cosa, hacer de esa manera, ¿verdad? Si vamos a la palabra semejanza, hablando ya de las terminologías, ¿no? Hay un pasaje muy conocido, que seguramente lo leíste hace mucho tiempo o no, no importa. Dice la Biblia en Génesis 1:26, hablando de esta semejanza, un pasaje que es muy conocido, miramos cómo Dios toma este verbo, ¿no? Esta palabra de asemejar, ¿sí? En la creación, porque Dios dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, y después le da las instrucciones, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente nuestro cuerpo, es decir, la forma de nuestro cuerpo se asemeja a Dios. No sabemos cómo es el rostro de Dios. Dice la Biblia que no hay persona que haya visto el rostro de Dios y viva para contarlo, pero así sabemos que tiene 2 ojos, una nariz, unos labios, ¿sí? 2 orejas, pelo. ¿Por qué? Porque somos hechos a semejanza de Dios en el cuerpo, ¿sí? Inclusive es muy difícil que tú te imagines una forma de vida que no tenga ojos para ver, labios para hablar, nariz para respirar, ya sea una forma animal, humana y demás. Es muy difícil imaginar una forma de vida sin esa estructura mental que tenemos de cómo es un ser vivo. ¿Verdad? Bueno, en esto Dios nos va haciendo ya a su imagen y semejanza. También hizo nuestra alma, ¿sí? A semejanza de Él. ¿Por qué? Si bien nosotros no compartimos muchas veces pensamientos con Dios, ni sentimientos con Dios, ni la voluntad de Dios, porque podemos estar totalmente descoordinados de lo que Dios quiere para nuestra vida, así todo, Dios también tiene un alma, ¿sí? Dios también tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos como Dios, nosotros pensamos como Dios piensa y nosotros también tenemos voluntad como Dios tiene su voluntad. Eso en los manuales de los principios bíblicos uno lo estudia, ¿no? Que el Espíritu Santo, que es Dios, tiene mente, tiene sentimientos y tiene voluntad. Entonces nuestra alma, ¿de dónde toma esa forma? De Dios también.
Y esto es muy diferente, acá ya uno se separa, ¿no? Ya la raza humana de los animales, porque los animales, está bien, piensan, sienten, tienen voluntad, pero hasta cierta manera ya llega un nivel de razonamiento o de decisión que no pueden tomar, se guían más por el instinto, ¿sí? Y el ser humano, bueno, es un ser mucho más racional que un animal y eso se asemeja mucho más a Dios. Yo diría que el hombre es, por eso en cuanto a la creación terrenal, Dios crea al hombre, ¿sí? Lo más parecido a él, podríamos decir. ¿Bien? Y también tenemos un espíritu. Dios también es espíritu. La Biblia dice, Dios es espíritu. Textualmente lo dice. Y nosotros también tenemos un espíritu. Que ese espíritu, obviamente, si bien se asemeja en el sentido de que tenemos espíritu al igual que Dios, cuando el hombre está apartado de Dios, ese espíritu está muerto. Y cuando cobra vida, obviamente, el Espíritu Santo en el hombre, en el ser humano, le da esa vida espiritual, bien, y le permite todavía imitar más a Dios. Bien, vamos entonces a Efesios 5. Fíjate que desde cuándo, ¿no? Desde cuándo Dios nos dice, desde la creación, más o menos, Dios nos dice que Él nos hizo para imitarlo. De alguna manera, Él nos hizo parecidos a Él para que también actuáramos como Él, ¿sí? En una parte, Abraham le dice, ¿no? Sé perfecto como yo tu padre lo soy. Y en este pasaje, en Efesios 5, ¿sí? Si vamos al capítulo 1, tengo las dos versiones acá, la Reina Valera y la NTV. Vamos a ir leyendo uno y otro para esclarecer un poco más el pasaje. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Bien, hoy vamos a ver pocos versículos. Creo que nos vamos a centrar en los dos primeros versículos de Efesios, pero bien analizado para que nos quede la enseñanza bien puntual ahí. ¿Sí? Y en la otra versión dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces hay una orden. A veces la Biblia sí es más sugestiva, te dice, bueno, haz esto porque te puede ir así, o mira que si haces esto te va a pasar tal cosa, y en esto es más como una orden, ¿no? Imiten a Dios. Sí, acá cuando escribe el apóstol es muy claro, por lo tanto, imiten a Dios. En la otra versión, sean pues imitadores de Dios. ¿Verdad? Si vamos a esta orden de la palabra de Dios, ¿sí? Obviamente la orden es clara, imitar a Dios, tomar el ejemplo de Dios. Si bien parece que es algo que podemos hacer, por cuanto te hablé que teníamos, ¿verdad?, características parecidas a Dios o semejantes a Dios, ¿sí? En primera instancia, para eso fuimos creados, pero hay un gran problema. ¿Por qué? Porque si bien el hombre fue creado a semejanza de Dios, a raíz del pecado, dice la Biblia que por el pecado, ¿sí?, entró la muerte, y por el pecado, obviamente, el hombre se separó de Dios, primeramente espiritualmente. Y de ahí en más, toda la línea de descendencia del hombre se fue apartando de Dios. En vez de asemejarse más a Dios, cada vez se apartaba, cada vez sus pensamientos, su voluntad, sus sentimientos se van deteriorando, ¿sí? Por eso dice la Biblia que nuestra conciencia está entenebrecida cuando estamos sin Dios, porque nuestra conciencia, que es lo que decide el bien y el mal, se va haciendo cada vez, como digamos, más a este mundo y menos a Dios, ¿sí? Inclusive a nivel físico, aunque no voy a entrar en esos detalles, pero fue como que el hombre fue perdiendo ciertas características. Se cree, ¿no? Hay estudios bíblicos que dicen que Adán, por ejemplo, Adán y Eva eran, no te digo cuerpos perfectos, pero cuerpos muy diferentes a los que uno puede encontrar ahora, ¿no? Esbeltos, de determinada altura y demás. Inclusive en eso se fue notando cómo el hombre se fue separando de Dios. Entonces, hay un gran problema en este punto, porque parece que fuimos hechos para imitar a Dios. Fuimos hechos a semejanza de Dios para actuar como Dios, pero sí hay un gran problema, porque imitar a Dios significa conocer a Dios. Yo para imitar a alguien tengo que conocer cómo ese alguien actúa. Y ahí hay un problema, porque no siempre conocemos cómo actúa Dios. No siempre conocemos a tal punto de decir, no, Dios en esta situación o Jesús en esta situación haría tal cosa. A veces no tenemos ni idea, ¿sí? Porque imitar a Dios significa observarlo más, pasar tiempo con Él, más que un simple conocimiento teórico. Yo para imitar a Dios, si bien tengo que leer su palabra, tengo que tener un encuentro personal con Él, tengo que poder observar a Dios en la intimidad.
Vieron que en una parte de la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Si ven, hay una contradicción ahí, porque no se puede ver algo que es invisible. Moisés veía a Dios, en el sentido de que Moisés buscaba a Dios y así se sostenía en todo lo que tenía que vivir. Nosotros también necesitamos ver a Dios en la intimidad, es decir, conocer a Dios profundamente. Conocer a Dios es tener una experiencia personal con Dios para poder imitar a Dios. No puedo imitar, es básico, pero no puedo imitar a alguien que no conozco. ¿Sí? No se puede imitar a alguien que no conoces. Es imposible. Es imposible humanamente y mucho más a nivel espiritual, ya hablando de lo que Dios nos pide hacer. Fíjense que si volvemos a leer el versículo, dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, ¿sí? En todo lo que hagan. Bueno, en la nueva traducción viviente dice, en todo lo que hagan, ¿verdad? Y en la otra versión, la Reina Valera, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Quizás acá no está tan el énfasis, pero debemos imitar a Dios en nuestra forma de andar, en nuestra forma de hacer. ¿Por qué? Cuando uno imita a Dios en la forma de hacer, más que decir de hacer, ¿sí? Es cuando nosotros podemos educar a alguien en la vida cristiana. Porque la persona va a decir, bueno, a ver, me estás enseñando acerca de la palabra de Dios. Estoy viendo tu vida a través de lo que me enseñás. Pero la persona va a observar más lo que haces y por eso va a aprender que lo que decís, ¿verdad? También cuando imitamos a Dios podemos obedecer a Dios de la manera correcta, porque cuando yo hago es cuando realmente obedezco a Dios. No obedezco a Dios cuando digo, Señor, te entrego todo mi corazón. No, obedezco a Dios cuando realmente le entrego mi corazón en una decisión personal cada mañana. No es por cantar una canción que yo obedezco a Dios, no es por decir, yo voy a hacer esto con Dios, que yo obedezco a Dios. Es cuando yo realizo, ¿sí? La acción es la obediencia. La obediencia se traduce en acción, ¿verdad? ¿Sí? La obediencia es hacer lo que Dios me pide que haga, ¿verdad? Y cuando imitas a Dios en lo que haces, obviamente tu testimonio va de acuerdo a lo que Dios quiere. Para imitar a Dios, hacer como Dios hace, necesitamos a Dios. No es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque, reitero, el ser humano se separó de imitar a Dios en el momento que pecó, ¿verdad? Y por cuanto el pecado nos impide imitar a Dios, porque es lo opuesto a imitar a Dios, ¿sí? Hacer lo opuesto a imitar a Dios es pecar. Y obviamente estamos, no digo, no expresos del pecado, pero estamos con ese peso, ¿no? De que uno quiere agradar a Dios, quiere hacer lo que Dios le pide, quiere hacer lo que Dios hace, quiere realmente decir, bueno, yo voy a imitar a Dios en mi forma de vivir, ser como Dios en el sentido de actuar como Dios actúa, y está ese pensamiento que se te cruza. Está esa acción que no querés volver a hacer y la volvés a hacer. El pecado todo el tiempo es ese obstáculo, ¿sí? En el cual obviamente uno dice, bueno, ¿y cómo hago? Por eso necesitamos a Dios para imitar a Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Por más apariencia de piedad que tengamos, o que somos buenos, o que hacemos las cosas bien, somos el hombre, la mujer más caritativa del mundo, decís, wow, qué buena es esta persona, esa persona sin Dios no puede agradar a Dios, no puede imitar a Dios. Ninguna persona, por más buena que parezca, sin la presencia de Dios, puede hacer esto que te digo, hacer lo que Dios hace, ¿sí? Parecerse más a Dios cada día. Acá yo ponía que esto es un punto de avance, un punto de estancamiento, porque realmente cuando yo empiezo a hacer lo que Dios me pide, es cuando yo avanzo en la vida espiritual. Hay mucha gente que sabe mucho de Dios, pero no hace lo que Dios le pide que haga, o realmente no imita a Dios en su hacer, en su accionar. ¿Sí? Dios es justo, Dios es bueno, y la persona tiene 20 años de vida cristiana y no es buena y no es justa, es mala con los demás, es injusta con los demás, ¿sí? ¿Y dónde está el imitar a Dios? ¿Por qué digo que es un punto de avance o estancamiento? Yo más o menos conocí a Dios a los 9, 8, 10 años por ahí, y hasta los 20 ahí estaba. Conocía de Dios, sabía de Dios, pero nada de imitar a Dios. 10 años o más
me llevó a mí a avanzar en la vida espiritual. Y a veces hemos avanzado con Dios y hasta cierto punto llega un momento que no hacemos más como Dios quiere y estamos estancados en la vida espiritual. Yo por lo menos 10 años estuve estancado. Dirás, bueno, era joven y demás. Bueno, es mi caso, no sé, 10 años me llevó a dar ese avance de hacer lo que leía en la palabra y no solo conocer la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es la orden. Dice la Biblia, imiten a Dios. Es una orden, no es una sugerencia. No es si quieren, si tienen ganas, no. Imiten, ¿por qué? Porque ustedes fueron creados para imitar a Dios. La razón es el punto número 2. ¿Cuál es la razón para imitar a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Si vamos a la segunda parte del versículo, dice, como hijos amados. En la Reina Valera dice, imiten a Dios como hijos amados. Y en la otra traducción dice, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Bueno, ¿hay una razón para imitar a Dios? Sí, porque somos sus hijos. Y acá yo preguntaba, ¿qué hijo al crecer y comenzar su vida no quiere ser como su padre que está a su lado? Si hay un papá que está presente en la vida de un niño que crece, que nace, que va creciendo, es normal que quiera ser imitado por el hijo. Si el hijo quiere siempre parecerse a su papá, en términos de, ¿sí? de una buena crianza, de una crianza presente y demás. Si el papá, qué sé yo, se tira eructos en la mesa, te estoy poniendo un ejemplo medio feo, pero bueno, el hijo va y se va a tirar un eructo en la mesa y se va a reír. Si al papá le gusta levantarse temprano, el hijo va a decir, yo me quiero levantar temprano porque mi papá se levanta temprano. Si el hijo ve al papá dormir hasta las 2 de la tarde, ¿qué va a hacer el hijo? Dice, no, yo duermo hasta las 2 de la tarde, si así hace mi papá. ¿Bien? Bueno, si somos hijos de Dios, ¿por qué no querríamos ser o hacer como hace Dios si realmente somos hijos de Dios? Ahora, hay que preguntar, ¿somos hijos de Dios? Bueno, la pregunta obviamente es obvia, ¿no? Somos hijos de Dios, pero muchas veces no caemos en cuenta de esto hasta que realmente tocamos fondo y decimos, bueno, yo no puedo estar haciendo esto porque yo fui creado, yo soy hijo de Dios, yo no puedo estar haciendo esto, ni viviendo esto, ni en este lugar. El pasaje más gráfico con respecto a esto es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Si vamos a Lucas 15, bueno, ya saben la parábola del hijo pródigo, un hijo que estaba con su papá y tenía todo lo que necesitaba, pero un día le dice, ¿sabes qué, papá? Quiero vivir mi vida, quiero, no sé, hacer la mía, así que dame la plata y me voy por ahí. Y dice la Biblia, en Lucas 15, del 14 al 18, acá lo tengo, ¿sí? Para que no lo lean, para que no lo busquen, acá lo tengo, dice, este hijo que se fue de la casa, es decir, era un hijo de Dios que no vivía la identidad de hijo de Dios, es decir, era un hijo de Dios que no vivía de acuerdo a cómo debería vivir un hijo de Dios. Puede ser nuestro caso, somos hijos de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no quiero ser como Dios, no quiero imitar a Dios. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sí? Cuando una persona no vive y no está donde debería estar como hijo de Dios, cuando un hijo de Dios no imita a Dios, no obedece a Dios, empieza a faltarle. ¿Qué? De todo. No sé, no te puedo decir, pero acá dice la Biblia que comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacente cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y esta frase es importantísima. Para mí es lo que resume todo el pasaje. Es lo que cuando la persona es consciente de dónde está. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La frase importante que si querés subrayar en tu Biblia es, y volviendo en sí. ¿Sí? Es importantísimo porque es esa persona que está lejos de Dios, que no imita a Dios, que es un hijo de Dios, pero no hace como hace un hijo de Dios, no está en el lugar donde debería estar, ni siquiera está en los planes que Dios tiene para él, pero en un momento dice, vuelve en sí. Es cuando a una persona le está saliendo todo mal porque toma malas decisiones y hace cualquier cosa de su vida y su vida le está yendo, pero terriblemente mal, por no decir otra palabra, ¿sí? Le está yendo muy mal y en un momento dice, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento dejé de escuchar a Dios?
en qué momento me aparté de Dios y en qué momento, ¿sí?, perdí mi identidad de hijo de Dios. Por eso vuelve en sí, ¿sí? La razón por la que deberías imitar a Dios, en este segundo punto, de la razón por la que deberías imitar a Dios, es porque es parte de tu genética, ¿verdad? A ver, vieron que la Biblia habla de destino y predestino, ¿no? La Biblia dice que fuimos predestinados para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios preparó tu vida para que tu vida cuente lo grande que es Dios. Supongamos un destornillador. Un destornillador fue predestinado para destornillar. No es muy inteligente la lógica, pero es así. Un destornillador fue hecho para destornillar. Bien. Si vos un día se te cae la cortina de tu casa, como nos pasa a muchos, y decís, bueno, ¿qué puedo poner acá para que sostenga la cortina? Y decís, mirá, esto es fuerte, es larguito y va, y encajás el destornillador en el arandel de la cortina. ¿La cortina se sujeta? Sí, excelente, no la mueve ninguna tormenta. Esa cortina está segura. Pero, pregunta, ¿el destornillador fue predestinado para eso? No. ¿Cuál fue su destino? Sostener la cortina. Pero ¿cuál era su predestinación? Destornillar tornillos. Bueno, tu vida fue predestinada para la gloria de Dios. Podés estar en cualquier otro lugar. Tu destino puede estar totalmente en cualquiera, ni siquiera cerca del destino que Dios tenía para ti. Porque uno si bien, no, a ver, tus decisiones van marcando tu destino. Y muchas veces el destino de tu vida no es el que Dios tenía para ti. ¿Bien? El destornillador no era para sostener cortinas. ¿Ah? Bueno, de esta manera, tu vida, Dios la predestinó para algo grande. Y de repente vos estás viviendo en las miserias, viviendo en las obras de lo que Dios tenía para vos. ¿Sí? Viviendo las obras de lo que Dios tenía para vos. Es parte de tu genética, tanto desde que Dios te creó, como vimos al principio en la creación en Génesis, ¿sí? Dios estaba en tus genes que tú imites a tu papá, a tu Padre Dios. Obviamente hubo una caída del hombre y eso apartó al hombre, ¿sí?, de ese imitar a Dios, de ese hacer como hace Dios. Pero ahora, habiendo recibido a Cristo, podemos volver a ese primer fin para el cual fuimos creados, que era para actuar como actúa Dios. No ser Dios, sino actuar como actúa Dios, porque Dios es uno solo. Y recuerden que el hombre quiso ser como Dios, por eso mordió el fruto prohibido, porque entonces le dijo el diablo, van a ser como Dios y van a decidir entre el bien y el mal, ¿verdad? Por eso el hombre, en su orgullo, en su querer ser como Dios, pecó. No tenemos que ser Dios, tenemos que hacer como hace Dios. Hay una diferencia ahí, ¿no? Por eso el pecado del hombre. Pero entonces, es esa satisfacción personal, ¿sí? Es como escuchar esa frase de película, ¿no? De, hijo, estoy orgulloso de ti. Cuando Dios te palmea en la espalda y te dice, estoy orgulloso de ti. ¿Cuándo qué? Cuando uno realmente, ¿sí?, imita a Dios y vuelve en sí, dice, yo soy hijo de Dios. Más allá del trabajo que tenga, del título que tenga, de donde esté, de donde me encuentre, yo soy hijo de Dios. Siempre hay oportunidad para volver en sí. Mira, no hay satisfacción más grande a nivel personal que hacer algo que realmente Dios quiere que hagas. Estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Y a veces, a nivel personal, yo he conseguido muchas cosas en mi vida, otras cosas no, pero estar donde Dios quiere que estés es quizás una satisfacción que no te la va a dar otra cosa en el mundo. Como decir, bueno, hacer orgulloso a Dios es mi forma de actuar. ¿Sí? No porque sea una super persona y hagamos las cosas bien, no, porque uno dice, bueno, vuelve en sí y sabe que es un hijo de Dios y tiene que estar donde Dios lo creó para estar. Muchas de las decisiones importantes de nuestra vida, ¿sí?, y los actos de nobleza reales son a espaldas del mundo, pero a los ojos de Dios. A veces el volver en sí o el realmente ser un hijo de Dios, el mundo por ahí lo va a tomar desapercibido, ¿no? Cuando este hombre estaba comiendo con los cerdos, como decía la parábola, y vuelve en sí, dijo, no,
los empleados de la casa de mi padre comen mejor que yo, que estoy acá comiendo con los cerdos, imagínate la escena, ¿no? Espantoso. Nadie vio esa decisión. No fue que el mundo, no fue que uno dice, no, me levanto en la mañana y busco a Dios. No es que aparece una señal en el cielo, Fabricio está buscando a Dios, y salen los medios, sí, Fabricio está buscando a Dios, y ahora y este hombre volvió a Dios. Nadie se entera de esas decisiones. La verdad que esas decisiones son a solas, pero son las decisiones más importantes de tu vida. Esos actos de nobleza, de hacer lo que Dios te pide que hagas, de imitar a Dios. Por lo general nadie lo ve, pero es algo que realmente cambia la vida de una persona. Si no tengo identidad de hijo de Dios, no querré ser como mi padre y menos imitarlo, ¿sí? Por eso las personas que no aceptaron a Dios en su corazón difícilmente imiten a Dios o hagan como Dios hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no tienen esa identidad de hijo de Dios y por tanto amaron las tinieblas en vez de la luz, lo dice la palabra de Dios. Vamos al tercer punto. Primero era la orden, ser imitadores de Dios. La razón, porque soy hijo de Dios, porque fui creado para eso. Tercero, de la forma correcta. Vamos al versículo 2. ¿Sí? Recién estamos en el versículo 2 y todavía nos quedan 34 versículos. No, mentira, son poquitos. Dice la Biblia. ¿Dónde está? Por hacer el chiste, ¿viste cuando haces un chiste y te perdés? Bueno, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Hasta ahí. En la otra versión dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esta es la forma en la cual yo debo imitar a Dios. Es el amor. Y pregúntate, cuando haces vos algo que Dios te dice que hagas, si la cuestión, si la iniciativa, si el por qué no es por amor, ¿por qué lo harías? Porque es muy fácil la respuesta. Cuando uno no lo hace por amor, lo está haciendo por vanagloria humana, para que me miren los demás, para intentar agradar a una persona, por envidia, por venganza, para demostrarle a otro que yo puedo, porque me siento obligado y tengo miedo, entonces bueno, lo hago porque si no Dios me va a castigar. Cuando no es por amor el que yo hago lo que Dios me pide que haga, imito lo que Dios hace, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Eso nos debemos preguntar siempre. ¿Estoy haciendo esto por amor o lo hago por aparentar? Y realmente mi corazón nada que ver con eso, ni siquiera quiero hacer esto por esta persona, pero lo hago. ¿Sí? Eso es para uno hacer introspección. La vida cristiana puede ser fingida ante los demás, pero no podemos burlar a Dios. En Galatas dice, ¿cómo es? Nadie puede burlar a Dios, ¿sí? ¿Cómo es que dice? No se engañen, Dios no puede ser burlado, ¿sí? O sea, podés ser un vil mentiroso en la vida cristiana, podés ser una oveja en la iglesia y ser un lobo feroz en tu casa, podés serlo, pero a Dios no lo podés engañar, esa es la realidad, ¿sí? No es imitar a Dios por obligación, porque Dios me ordena y lo tengo que hacer, sino es por amor, es la forma correcta de imitar a Dios. Para dar un ejemplo de amor, la Biblia nos da el ejemplo de Cristo, que quizás es el ejemplo mejor, obviamente, que podemos encontrar. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, no sé, amó a los demás, servía a los demás, dio su vida por los demás. ¿Qué decía Cristo? Decía lo que el Padre le mandaba y hacía lo que el Padre le pedía, es decir, vivía la voluntad del Padre. Y eso es el ejemplo del amor que Dios quiere que tengamos, ese servicio de amor, ¿sí? Hay dos ejemplos que voy a poner de testimonios reales de misioneros. Había un misionero que decía que él para ver a una persona debía caminar mucho, ¿sí? Cada día. Y dice que sus zapatos se le iban desgastando y este hombre contaba, decía, mis zapatos se desgastan, mis pies me duelen, ¿sí? Pero seguramente más le duele a Dios, ¿sí? Que ese hijo de Dios al cual yo voy a ver, ¿verdad? Esté lejos de él. Y él decía, ¿no? Que él prefería soportar ese dolor en sus pies al llegar a ver a esta persona caminando, él prefería soportar ese dolor, ¿sí? Para realmente acercar a esa persona al amor de Dios. Y otro ejemplo es
de un chico, esto está lo leí en un libro, es un chico que decía que es un español, un jovencito español, que fue a servir a África, ¿verdad? Fue a servir a África en lugares, bueno, muy difíciles, ¿no? Donde hay muchas enfermedades. Ustedes saben que en África tenemos, bueno, enfermedades que no hay en otras partes del mundo, ¿verdad? Bueno, y resulta que este joven, dice que llegó a un lugar donde había poca luz, había muchas camas, era como un recinto, como un hospital de niños, ¿verdad? De niños muy pequeños, y que estaban muy enfermos todos los niños, y había algunas cuidadoras entre estos niños. Dice que el joven, en un momento, no sabía qué hacer. Dice que él fue a ser misionero, a servir a Dios, pero dice, se encontró en un lugar donde estaban todos los niños enfermos. ¿Qué hago? Dice que una de las asistentes le dijo que cargara a un niño que no paraba de llorar. Y este joven lo cargó, ¿viste? Y estaba ahí con el niño, este misionero joven, que quería servir a Dios, que quería dar amor a los demás. Y este niño lloraba y lloraba y lloraba. Dice que en un momento el niño deja de llorar, lo mira y le sonríe. Y el joven dice, wow, le hice bien al niño, o sea, estoy realmente sirviendo, ¿no? Como Dios quiere que sirva. Dice que unos minutos después, el niño así como sonríe y como deja de llorar, muere en sus brazos. Dice que el desesperado, cuando se da cuenta que no respiraba más, se lo llevó a la señora esta, ¿no? Y la señora le explicó, porque obviamente, imagínense la reacción del muchacho, ¿no? Que estaba combustido y lleno de dolor quizás o de miedo por esta situación. La señora le explicaba que ese niño ya iba a morir, que la malaria es una enfermedad terminal, y más para la edad que tenía el niño. Dice que lo que él había hecho era adelantarle un poco el amor de Dios, ¿sí? Que iba a tener en la eternidad. Que su servicio ahí era adelantar el amor de Dios a niños que seguramente la gran mayoría fuesen a morir, pero que Dios le permitía, ¿sí? Servir con amor a esos niños que iban a morir igual. Realmente, bueno, yo cuando escuchaba esta historia te parto un poco al medio escuchar esto, ¿no? Ese servicio de amor, ese servicio desinteresado, porque, a ver, una vez se sirve y dice, no, yo sirvo a Dios porque voy a obtener esto o por lo otro, y realmente cuando tú sirves a una persona que está, no sé, a punto de morir o que no puedes obtener nada, literalmente de esa persona, es un servicio por amor, ¿no? Y bueno, obviamente este joven misionero entendió que él estaba ahí, como le dijo la señora, para adelantar el amor de Dios a quienes pudiese, ¿verdad? Por eso el servicio, si no es por amor, ¿por qué es? Si no voy a imitar a Dios en amor, ¿por qué lo voy a imitar? ¿Por qué lo haría entonces? ¿Sí? Un amor verdadero lleva a una entrega verdadera. Por eso pone la Biblia el ejemplo de Cristo. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Sí? A veces nosotros ponemos un límite al amar a otra persona. Tenemos como paciencia hasta cierto punto. Cuando ya la persona, no sé, me llama 3 veces, bueno, sí, Juancito, busca a Dios, me llama de vuelta, bueno, Juancito, busca a Dios. La cuarta vez ya ni le contesto, ¿viste? No, ya está, un pesado, Juancito, ¿sí? A veces uno tiene como una cierta paciencia con las personas, ¿sí? Pone un límite de soportar al otro. Yo creo que en cuanto al servicio nos falta. Te voy a poner un ejemplo quizás medio simple, pero bueno, me pasó a mí en la vida real. Me pasó a mí y bueno, y lo entendí por ahí de una manera, capaz que es medio simple, pero yo estuve en casas de personas donde con total libertad me decían, abrí la heladera, si querés sacar un jamón, un queso, un pedazo de pan, comé, andá, como con total libertad, como si fuese mi hogar, ¿sí? Yo en la única casa que hago eso, sin ningún sentimiento de, ¿qué estaría haciendo? O me sentiré culpable si agarro algo de más, es en la casa de mis papás. Fuera de la casa de mis papás, a mí me cuesta. Soy una persona que respeto demasiado el hecho, ¿no? de lo que es de la persona. Bueno, yo veía a estas personas y decía, wow, qué corazón grande, qué servicio, qué amor, ¿no? Porque realmente, para que te digan, no, abrí la heladera, comé, yo realmente me sentía en esa casa cómodo, bueno, si bien siempre preguntaba, ¿no? Y me pasó un día,
yo en esto no había sido formado. Me pasó un día de vivir con una persona que no tenía ese permiso. Entonces, yo ni siquiera es que había hablado con la persona, decirle, no, mirá, abrí la heladera, comé lo que quieras. Quizás estaba en un momento donde no tenía mucho dinero, ¿no? Y no había mucha cosa en la heladera, pero me tocó convivir con una persona que llegaba, te abría la heladera, comía. Es más, te visitaba y cuando llegaba te revisaba la heladera. Y uno decía, ay, no, y me daba a mí como, viste, como que... Y yo ahí después entendí con el tiempo, ¿sí? A ver, no es que ahora no me moleste nada, pero yo entendí con el tiempo que a mí me faltaba ese servicio de amor. Que si Dios me permitía tener algo para compartir, ¿por qué no lo iría a compartir? Obviamente es por egoísmo, ¿no? Porque, porque no tengo mucho, ¿cómo voy a compartir de lo mío? Y yo lo que había visto en otras personas, a mí me costaba reproducirlo. A mí me costaba entregar tanto como me habían entregado a mí, en amor, ¿verdad? Y a mí esa persona me enseñó. A ver, capaz que la persona, llámale desubicada o que faltaba respeto, o que era atrevida, está bien, pero la enseñanza era para mi vida. Yo por eso digo que nos falta todavía en esa entrega al otro, en ese servir a la otra persona. Porque a veces cuando ya te afecta la comodidad, viste, como que, está bien, no te quiero servir más. No, sí, está bien, Dios te ama, pero está bien. Chao, salí de mi casa porque tampoco te voy a dejar que duermas en mi cama, por decirte algo, ¿no? Como que cuando ya te toca la comodidad, como que, viste, querés como que no servir más a la persona. Nos falta todavía. Te puse un ejemplo muy simple que me pasó a mí, pero realmente debemos hacer como Dios hace, pero en amor y entregándonos a la persona. Por eso la palabra de Dios después dice, ya en el versículo 2, parte B, Efesios 5, 2, parte B, dice, Él nos amó, hablando de Cristo, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Obviamente que darle lo que tenés en la heladera para que otro coma es, sí, sacrificarte por otros, de alguna manera, ¿no? Darle todo lo que tenés, entregar tus pertenencias a otro. Y en la otra versión dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, yo no me puse de acuerdo con Liliana para el tiempo de la adoración, pero bueno, es la misma canción que voy a poner al final. Eso de, si es una fragancia, te la entrego a Dios. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Y realmente no es fácil agradar a Dios, ¿verdad? No es fácil, pero dice la Biblia que Cristo, ¿sí? Al darse todo de sí, al dar todo de sí por otra persona, por nosotros, por el mundo, al ofrecer su vida como sacrificio, dice la Biblia que Cristo fue olor fragante a Dios. En la otra versión dice aroma agradable a Dios. Mira, una de las cosas a veces más difíciles de la Biblia o de la vida cristiana, es cómo agradar a Dios. ¿Esto que hago? ¿Será que le agrada a Dios? ¿No le agrada? Porque uno cuando le agrada a Dios sabe que tiene el favor de Dios, ¿no? El visto bueno de Dios. Más adelante en Efesios 5, ¿cómo es que dice más adelante en Efesios 5? En el versículo 10 dice, en la versión normal, en la Reina Valera dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En Efesios 5:10, en NTV dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Es como que el apóstol te dice, ¿no? Averigua qué le agrada a Dios. Pero para decirte esto, antes te dijo, te puso el ejemplo de Cristo, que al entregarse de todo por una persona, al hacer todo por una persona, agradó a Dios. Fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Fue un aroma agradable a Dios. Por eso, al imitar a Cristo, el apóstol dice, no sed imitadores de mí como yo de Cristo. Al imitar las obras de Cristo, vamos a agradar a Dios. Vamos a hacer como Dios quiere que hagamos. No es fácil agradar a Dios. Por eso el apóstol dice también, averigüen cómo agradar a Dios. Es como un camino, ¿no? Que hay que descubrir, que hay que experimentar. Y nos pone un ejemplo, quizás parece muy elevado. Nos pone el ejemplo de Cristo. Imiten a Dios como Cristo. ¿Y quién fue Cristo? Alguien que lo dio todo. No te pone el ejemplo de, qué sé yo,
un cura, un sacerdote, un pastor, no sé, alguien de la Biblia, ¿no? Te pone el ejemplo de Jesús, de alguien que dio hasta su vida por los demás, porque así es como Dios hace. Dios ama sin condiciones, Dios ama con una entrega total. Así lo hizo en la cruz. No hay otra manera de expresar y decir, bueno, ¿cómo es el amor de Dios? En entrega total, ¿verdad? Aunque no lo podemos definir. Eso dice la Biblia del amor de Dios. Y para terminar, para una entrega a Dios, para entregarme a Dios, necesito imitar a Dios. Y para imitarlo necesito verlo. Y para verlo necesito tener intimidad con Dios. Haciendo un retroceso de lo que aprendimos, ¿sí? Si quiero entregarme por completo a Dios como lo hizo Cristo y ser un instrumento del amor de Dios en la vida de otras personas, debo imitar a Dios. Pero para imitar a Dios yo debo ver a Dios. Sí, porque ¿cómo voy a imitar a alguien que no veo? Y para ver a Dios necesito intimidad con Dios. Necesito conocerlo en lo personal. Si vas a los testimonios de misioneros de tiempo completo de la actualidad, yo creo que casi todos los que he escuchado, no hay misionero que haya escuchado que no sea así, todos te van a decir que tuvieron una promesa de Dios, Dios los llamó, pero no fue en una alabanza acá y allá, fue en un momento de intimidad. No, Dios me habló cuando, no sé, me levanté una mañana, tal cosa, yo había ido a tal lugar y me puse a leer la Biblia. ¿Por qué los testimonios son así? Porque si bien uno conoce a Dios muchas veces a través de las personas y a través de prédicas de la iglesia y el amor de Dios se manifiesta también ahí, yo creo que realmente es en la intimidad donde uno se entrega, ¿no? Donde toma la decisión de me entrego a Dios en la intimidad, en lo personal, cuando me encuentro con Dios en lo personal. Fue como le pasó al apóstol Pablo, recordá que él se encuentra con Jesús, tiene esa revelación porque se le reveló Cristo mismo, y el apóstol Pablo en un acto de entrega, yo no sé si él era consciente de lo que le decía, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te imite? ¿Sí? ¿En qué quieres que yo me entregue a ti? Todo eso le estaba diciendo cuando Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo encontró. Y cuando uno encuentra a Jesús en la intimidad, es cuando uno puede entregar su vida a Dios. Solamente así. ¿Bien? La relación con Dios es personal. Hoy estamos en el día del amor, ¿no? El 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Para terminar, te voy a poner un ejemplo, es un poco gracioso, pero es así. Imagínate una pareja, ¿no? Vos lo ves y se toman de la mano, van a bailar, bailan juntos y demás. Vos decís, wow, qué linda pareja, qué lindo tener una relación así. O ves por las redes sociales que se sacan fotos en el Instagram, en el Facebook. Sí, yo quiero una relación así. Pero imagínate que esa pareja en la intimidad, primero no se tocan un pelo y segundo, no se hablan, se sientan a comer callados los dos. ¿Sí? Mira, a los hombres conectados les digo, prueben a hacer eso. No le hables todo un día a tu mujer, pero no le hables en todo el día. Y anda a darle un beso después frente a los demás. Obviamente el beso no lo vas a recibir, capaz que te da una cachetada, mejor no lo hagas, porque el amor puede ser fingido hasta cierto punto, pero con Dios es así, ¿no? El día del amor, ¿no? Y Dios quiere que tengas una relación personal con Él, no una relación de te veo 2 horas en la iglesia, digo que te amo y después en toda la semana no te veo más, no hablo más contigo. Rarísimo, ¿no? Sería una buena relación una pareja que no se habla en la casa, pero fuera de casa son la pareja perfecta, y obviamente que no. Y a veces somos así con Dios, ¿no? De labios para afuera, y cuando otros nos ven, te amo, Dios, te alabo, eres lo más importante para mi vida, y después en la semana, oraciones escasas, oraciones cortitas, o casi me olvido de orar porque tengo muchas cosas que hacer, y descuido mi relación con Dios. Si la relación con Dios se alimenta en la intimidad, y es ahí cuando yo puedo realmente imitar a Dios y realmente vivir para uno de los propósitos que Dios quiere que viva, ¿no? Para hacer como Él hace. Bueno, familia, vamos a orar, vamos a imitar a Dios en el sentido de acercarnos más a su presencia, ¿no? Conocer más de Él y que Dios realmente nos hable al corazón. Quizás también tenemos que
como decíamos, ¿no? Volver en sí de dónde estamos y para qué fuimos creados, para realmente entender de que no es una opción. Dios quiere que lo imitemos y Dios quiere que hagamos como Él hizo. Bien, oremos familia. Ahí donde estás, te invito a entregarle tu corazón a Dios. Te invito a darle este tiempo para el Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Yo te quiero alabar y bendecir, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites, Dios de los cielos, una vida con propósito, Dios, una vida que realmente vale la pena vivir, Señor. Yo te doy gracias, papá, porque es en el poder de tu presencia, Señor, que podemos hacer esto, Señor. Es en el poder de tu presencia, Dios, que podemos realmente, Dios de los cielos, imitar tu forma de vivir, Señor. Yo sé, Espíritu de Dios, que muchas veces caminamos, Señor, por terrenos y por situaciones que no eran para nosotros, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, Señor? Pero si no hemos vuelto en sí, si no hemos recapacitado de dónde estamos y lo que hacemos, de nada sirve, Señor. Toda la Biblia que podamos leer, todos los años de vida cristiana que tengamos, Señor, si no hacemos como tú haces, si al momento de hacer misericordia nos falta en el corazón, si al momento de entregarnos por otros, Señor, nos falta, nos cuesta, ya cuando toca nuestra intimidad, nuestra comodidad, Señor, ponemos un freno, Señor. Amar a otros, a servirles de corazón. Yo te quiero pedir, Espíritu de Dios, que nos enseñes a buscarte, Señor, porque en ello radica, Señor, nuestra vida entera, Señor. El buscar tu presencia, el tener tiempos de intimidad contigo, Señor. Pídele a Dios, Dios, dame momentos. Ayúdame a preparar una cita contigo, Señor. Yo quiero vivir como hoy se celebra en el mundo y se festeja el Día de los Enamorados, cada día contigo, Señor. Quiero separar citas para ti, Señor. En mi agenda, como agendo cosas importantes, quiero agendar encuentros contigo, Señor. Tal día, tal fecha, tengo un encuentro con mi Dios, con la persona más importante del mundo, con la persona del Espíritu Santo. Hoy te quiero pedir, Espíritu de Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Ten misericordia de mi vida, Señor. Muchas veces te he fallado, Señor. Te fallo a diario, Señor. Por eso te pido, por favor, que me des la oportunidad de imitar a tu persona, Dios. De imitar lo que tú haces. De imitar esa entrega de Cristo. Porque ¿de qué sirve un ministerio, una familia, un hogar, el servicio? ¿De qué sirve si no es por amor, Señor? ¿Y cómo voy a conocer el amor real si no voy a la fuente de amor que eres tú? ¿Y cómo, Dios de los cielos, conocer esa fuente de amor si no me acerco a ti, Señor? Hoy te pido perdón por las veces que tú me diste la oportunidad cada día para acercarme a tu presencia y no lo he hecho, Señor. Te pido que me enseñes a agradarte, Dios. A, como dice esta canción, mover tu corazón. A poder, Dios de los cielos. Agradarte, Señor, y que tú estés orgulloso de mi forma de vivir. No porque lo pueda hacer todo, Señor, porque para eso tú moriste en la cruz, Jesús, porque no podía yo obedecer en todo tus mandamientos, Señor. Pero cada día me quiero acercar más a ti. Cada día quiero imitarte más en mi forma de vivir, Señor. Tú eres el que nos da la oportunidad, Señor, de servirte, Señor, de en cada momento, Dios, y en cada oportunidad, Señor, de imitarte, Señor, de hacer como tú harías. Ayúdame, Señor, a ser, Dios de los cielos, esa persona, Dios, que tú quieres que yo sea, Señor, a llevar tu amor a otros, Señor, a ser instrumento en tus manos, Señor, porque para eso me acerco a ti, Señor. Es la razón por la cual
Dios de los cielos, puedo verte, Dios. Puedo ver cómo tú harías, Dios de los cielos. Conocerte para ser como tú. Conocerte, Dios de los cielos, para imitar tu actuar, Señor. Tu justicia, tu bondad, tu amor que has derramado en nosotros, Señor, y que nos has demostrado, Señor, al haber dado tu vida por el mundo, Dios, para nuestra salvación. Ayúdame a dar más de mí cada día, Señor, para ser cada día más como tú. Te alabo y te bendigo, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu nombre, Señor, y aprender más de tu palabra y de ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Y es en el nombre de Jesús que te hemos orado, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.